Ahora bien, hoy vamos a empezar un poquito a hablar sobre Marcos. No lo vamos a terminar hoy, pues vamos a tomarnos un par de martes, ¿verdad? Para hablar de Marcos. Marcos en su evangelio nos deja perplejos en su introducción, porque él dice que su evangelio trata de las buenas noticias de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, como leímos ahorita, ¿no? Pero consistentemente en Marcos Jesús siempre manda a callar a todos los que lo identifican como el Hijo de Dios. Es parte de ese estilo literario, de esa forma, de esa concepción. Por un lado, Marcos comienza diciendo, mira, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él lo declara. Pero después, en todo el capítulo, en todos los libros, cada vez que alguien dice que es el Hijo de Dios, no se lo digas a nadie, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa hace que el lector de Marcos quede perplejo? Pues que en Marcos Jesús llama a sus discípulos y ellos lo dejan todo, pero en todo el proceso del ministerio de ellos no logran comprender la enseñanza de Jesús. Como que Marcos los presenta como que fueron unos individuos que tomaron unas decisiones abruptas. Porque fíjense que casi al final del ministerio de Jesús le dice, ustedes me tienen ya hasta las narices, yo estoy harto de todos ustedes. Porque lo dejaron todo, lo abandonaron todo, pero en todo el proceso, según Marcos, según lo que uno lee de Marcos, ¿verdad? Oiga, se supone que sí, que uno abandona todo cuando ya uno tiene una comprensión, ¿verdad? Usted va a buscar, si usted tiene un trabajo y va a otra entrevista de empleo, usted no renuncia a su trabajo, usted no se asegure, ¿verdad? Que pues ellos abandonaron todo, abandonaron las barcas, quemaron los bueyes, salieron de las mesas de los tribunos y se fueron detrás de Jesús, pero nunca entendían nada, ¿verdad? Siempre estaban como que no había una comprensión, no lograban comprender qué era lo que Jesús les comunicaba. Jesús les hablaba del reino y ellos no tenían comprensión de ese reino. Entonces, por el otro lado, a pesar de la identidad de Jesús como Cristo e Hijo de Dios, en el libro de Marcos, los judíos, que son los dirigentes de la fe, siempre lo rechazan y siempre están tramando cómo matarlo. Marcos, cuando uno hace la lectura del libro de Marcos, va a ver esto, ¿no? Es parte de la intriga que Marcos presenta en su documento. Por el otro lado, Marcos dice que Jesús resucitó, pero por el otro lado dice que cuando lo fueron a ver y descubrieron que había resucitado, los que lo vieron o los que vieron la tumba vacía huyeron con miedo y no le dijeron nada a nadie. O sea que por Marcos nadie se entera de la resurrección de Jesús. Por el otro lado, en Marcos, y eso lo vamos a tocar más adelante, en Marcos Jesús duerme, a Jesús le da coraje. En Marcos la gente cree que Jesús está loco. En Marcos la gente cree que Jesús está endemoniado. En Marcos Jesús se pasa comiendo. Le llaman fantasma. O sea, como que Marcos hace unas definiciones sobre la vida de Jesús que de hecho no son congruentes con los demás evangelistas.
cuando miramos a los otros evangelistas, todas esas cosas las obviaron. Parece que no escribamos esto de Jesús, porque imagínense que Jesús le dio coraje con los discípulos. Dice, oye, pues entonces si vamos a decir que le da coraje, como que no estamos hablando bien de él, pues vamos a obviar eso. Pero Marcos lo ponía él. En Marcos hay una naturaleza enigmática. Jesús es un enigma en Marcos. Y de hecho, algunos teólogos postulan que ellos llegan a sospechar que la razón por la que Lucas y Mateo finalmente escribieron es porque no estaban conformes con el Evangelio de Marcos. No estaban, como que les chocaba el Evangelio de Marcos. Es que vamos a escribir nosotros. De hecho, cada uno de ellos plantea que están escribiendo ¿qué? El Evangelio. Pues mira, nosotros vamos a escribir el Evangelio. Eso no quiere decir que no valoraron a Marcos, ¿saben? Había una diferencia porque ellos habían visto y ellos habían vivido. Sí. Marcos no había vivido. Por eso, en el caso de Mateo, Mateo había vivido. Marcos no. Lucas no, pero Lucas dice, yo me di a la tarea de investigar y de buscar la fuente. Es como si de alguna manera, claro, yo no hablé de un planteamiento que hacen algunos teólogos, ¿verdad? Que es el planteamiento de la fuente Q, ¿verdad? La fuente Q se identifica fuente Q por la persona que establece la tesis. Me parece que es Quillet, ¿verdad? La fuente Q era un tal Quillet. Si mal no recuerdo, si a lo mejor no estoy pronunciando bien, pero estoy recordando. Y la fuente Q es una fuente a la que se adhieren muchos teólogos hoy. Y dicen, no, antes que Marcos existió la fuente Q. Y de esa fuente Q se nutrió Marcos. Y de esa fuente Q posteriormente pues se nutrió Lucas y se nutrió Mateo y se nutrió Juan juntamente con Marcos. Pero lo que es interesante es que la fuente Q no aparece por ningún lado. La fuente Q no existe. Es una tesis y me parece que es Quillet. Es una tesis de su autor. Una tesis muy bien vendida, muy bien comprada, pero a fin de cuentas sigue siendo una tesis, ¿no? Es un planteamiento interesantísimo y probablemente muy lógico, pero sí ahora, pero no está, no quiere decir esto que la postura y la posición de otros teólogos con respecto al origen de los evangelios esté equivocada, porque a fin de cuentas, en ese sentido, nadie tiene la verdad histórica agarrada por el mango. Adelante, hermano. Sí, una pregunta. Una duda que Ajá. O sea, ¿no puede haber influido de alguna manera el temperamento de cada uno de los evangelistas al escribir? Sí, que sí ha influido el temperamento de los evangelistas al escribir. Porque Lucas era, o sea, desde luego. Claro, sí. O sea, la tarea de investigar más. No, y vamos a ver algunas cosas interesantes, no solamente con respecto a la personalidad de cada uno de los autores, sino con respecto a la forma y manera, a lo que les motivó a escribir, a lo que los llevó y las fuentes que tuvieron también. Porque, por ejemplo, Quillet dice que Marcos copió de la fuente Q, pero hay otros teólogos que dicen, no, Marcos no copió de la fuente Q, Marcos copió de Pedro. No fue de la fuente Q, fue de Pedro. Y desde luego, pues eso lo sabremos cuando estemos allá, ¿verdad? Si alguno de ustedes se acuerda de la clase y se da. Ajá. Lo de Quayle. Sí, Quayle o Quillet, como se le llame, ¿no? Sí. Ha sido encontrada en forma manuscrita.
Es solamente una forma conveniente de indicar una fuente común de datos sinópticos. Esa fuente común, así como las demás fuentes, circuló en el comienzo oralmente. Sí. A los judíos se les enseñaba a aprender de memoria y repetir vez tras vez sus dichos sagrados. Sí. ¿Quién es el autor del libro? ¿Qué tienes ahí? Donald D. DeMarco. Pero él está diciendo que la fuente Q Nunca ha aparecido. no apareció. O sea, yo quiero pasar. Las palabras, o sea, como se repetían. Sí, oralmente. Las palabras de Jesús se produjeron un impacto en la mente y corazón de los oyentes, que estos se vieron impelidos a repetirlas vez tras vez. En alguna forma semejante crecieron las traducciones orales, se propagaron y finalmente se hicieron constar por escrito. Hay prueba de que existieron por escrito dichos de nuestro Señor, llamados gloria, y quizás se escribió más de una fuente de sus dichos. Al analizarlo, resulta que Q consiste en su mayor parte en dichos de nuestro Señor. Quizás proceda de una fecha tan temprana como 50 años después de Cristo, y se cree que tuvo origen en Antioquía de Siria, cuna del cristianismo gentil. Sí, pero todo eso es una suposición, sigue siendo una suposición, ¿no? En los gentiles. Sí. En los gentiles, pero aquí también dice otra cosa que quiero ver. Dice que en Marcos, de 606 de los 661 versículos de Marcos aparecen en Mateo. Sí, eso es correcto. O sea, la diferencia es muy poca, porque en Marcos solamente aparecen 31 de los demás. De Lucas. Sí, eso es muy cierto. Eso, claro, eso sirve para demostrar que Mateo y Lucas copiaron de Marcos. ¿No? Y obviamente, pero esa posición la tienen sin ningún problema las otras fuentes. Las otras fuentes tienen esa misma posición sin ningún problema, porque ni Mateo excluyó a Marcos, ni Lucas excluyó a Marcos. Por el contrario, por más enigmático que fuera y por más simple que fuese su estilo y por más simple que fuese su lenguaje, porque escribió en un griego muy rústico, el koiné. Indistintamente ello, no fue excluido. ¿Y sabe por qué no fue excluido? Porque como el primero, su documento tiene un valor teológico fundamental y tiene un valor teológico extraordinario. Y desde luego, para los gustos, los colores. Usted puede decir, a mí me gusta más Mateo, a mí me gusta más Lucas, a mí me gusta más Juan, y tal vez puede decir, a mí no me gusta tanto Marcos, pero para los gustos, los colores. Pero lo que no podemos negar es que hay una cantidad enormísima de versículos de Marcos que Lucas y Mateo los copiaron directamente. Sí, es hipotético. Entonces, lo que es interesante, querido, es que, y yo lo traigo a colación, porque a veces nos topamos con unos estudiantes de Biblia que asumen una postura, yo no quisiera usar la expresión, pero no me viene otra a la mente ahora, una postura de sabiondo, de saberlo todo, ¿no? ¿Verdad? Donde entonces las otras fuentes y las otras posiciones y las otras teorías o hipótesis que se puedan tener las subestiman, las desprecian, argumentando de que en la fuente Q. Pero lo que es interesante es preguntarle dónde en la fuente Q tú lo leíste, porque el documento no aparece, no existe. Es una suposición, entonces es una hipótesis. Entonces, pues a mí me parece que esa información pone en buena posición y en buena perspectiva a cualquier teólogo que con seriedad y con responsabilidad quiera hacer un estudio de la Sagrada Escritura, sobre todo de los evangelios.
porque la teología de reflexión, lo que a mí me molesta del que reflexiona teológicamente no es su reflexión, es la postura que pueda tener para los que piensen distinto a él. Eso es lo que a mí me puede molestar, no lo que él diga. A mí me encanta, cuanto libro de teología, yo casi no leo ningún libro de testimonio. A veces pues me los regalan, ¿verdad? Y pues puedo leer algunas páginas, pero yo prefiero leer libros de teología. Y a mí no me molesta leer el libro de teología de quien sea. Y lo puedo leer y puedo entender que pues lo brillante, lo inteligente, lo extraordinario en su exposición, en sus argumentos. En estos días alguien me trajo un libro que está escribiendo sobre Apocalipsis y me dice, ¿qué le parece? Y le digo, bueno, pues a mí me parece extraordinario, pero yo decirle que me parece extraordinario no quiere decir que yo estoy de acuerdo con él. Me dice, ¿y por qué a usted dice que le parece extraordinario? Le digo, ¿sabe una de las razones por las que lo encuentro extraordinario? Porque en tu introducción dices con perfecta sencillez que tú no lo sabes todo y que lo que tú estás exponiendo es porque lo has recogido del pensamiento de otros teólogos, de otros autores, y a mí me parece que esa sinceridad tuya hace a tu documento extraordinario, aunque tal vez cuando lo lea en totalidad no esté de acuerdo con algunas de tus posiciones, pero no es la divergencia lo que debe molestarle a alguien. Lo que a cualquier cristiano nos debe molestar es que la base de la divergencia le crea dar derecho o razón a alguien para burlarse de quien no piensa igual. O para imponer. Eso sí que a mí, no, ven acá. Las divergencias son bienvenidas. ¿Puedo hacer una pregunta que se salga un poquito de marco? Bueno, si me salgo de marco, a lo mejor no te la contesto, pero vamos a ver. Es que a veces me resulta un poquito difícil en cuanto a la ascendencia de Cristo, que la clase sacerdotal a través de Zacarías conoce que Cristo, que Jesús es hijo de David, y entonces sabiéndolo la clase sacerdotal, cuando él vuelve o cuando está trabajando como, primero que no sé cómo un rey puede estar trabajando de carpintero, esa parte ¿por qué está en una aldea si todos lo reconocen como rey? Debía ser tratado como rey. Y entonces me surge esa duda de por qué está viviendo en un sitio pobre, trabajando como carpintero, cuando debía ser rey, y todos lo debieron haber reconocido cuando nació, porque Zacarías ya lo sabía. Bueno, no sé, a veces los profetas antiguos testamentarios profetizaron sobre el Mesías, dieron claves sobre el Mesías, ¿verdad? Muchos de ellos. Ahora, de hecho, Marcos, una de las relevancias del Evangelio según San Marcos es que Marcos toma precisamente muchas de las profecías antiguo testamentarias como la mejor evidencia para probar que en Jesús está la manifestación humana de Dios. Pero ese conocimiento estaba en los religiosos, pero estaba en los religiosos como una expectación que no tenía prácticamente. Bueno, Mateo lo presenta con mucha claridad. Los magos de Oriente tenían mejor información, y había más premura, y había más interés, y había más pasión por encontrar al Mesías que los religiosos de Israel. O sea, era como tomar lo extraordinario como ordinario. O sea, sí, dicen las profecías que viene un Mesías, pero no había una expectación por parte de ellos. El mundo tenía expectación, pero ellos no. Tenía que sujetarse a como la profecía decía, porque por ejemplo, si yo tengo a José, que es hijo de David, sí, y yo tengo otra muchacha que sale de otra familia que también es de David, y yo quiero un rey, como hicieron me busco el rey, le digo, cásate con esa porque de ahí sale el hijo de David. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, ¿por qué los judíos no habían hecho eso antes cuando sabían que tenían progenie? Porque el descubrimiento
de todo el Antiguo Testamento, el descubrimiento de todo lo que planteaba el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, fue un descubrimiento posterior a la muerte del Mesías, no antes. El único que declaraba que era el Mesías era Jesús. Y desde luego, algunos individuos que como parte de una experiencia, es más, Marcos se atreve a decir que hasta un endemoniado se atrevió a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Verdad? Pero no era parte de la información. O sea que ese conocimiento es posterior. Es posterior. Dicen como una cosa posterior. En la revelación. Ni siquiera los discípulos, mientras seguían a Jesús, tenían claridad sobre el mesianismo de Jesús. Viene posterior. Ahora, Becky, tú quieres añadir algo, que te veo con la mano en la boca y... Sí. Me pongo en esa actitud, pero es que la manifestación de Jesús no es como rey. Claro. La manifestación de Jesús es como hijo de Dios. Y el siervo sufriente. Y el siervo sufriente y todo lo que tiene que ver con el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. De Dios. O sea, quien hace el camuflaje es que empiezan los judíos y las personas que no creen y que están cuestionando, y especialmente entre los fariseos y los escribas, que son las instituciones religiosas del tiempo, es que empiezan a cuestionar que Jesús se está presentando como rey. Y al presentarse y al decir que se presentaba como rey, era una traición, sí, al Estado, al imperio. Al imperio. Por lo tanto, Jesús, cuando se presenta como Señor. Okay. Y se presenta a sí mismo como, aquí el Evangelio, en lo que dijo Isaías, como se cumplió hoy. Como el cumplimiento de la profecía. Pero es el cumplimiento de la profecía, pero no se presenta como el rey. Gracias. Fíjese, en la dinámica de Marcos, que por eso es que es importante el documento de Marcos. Mire, en la dinámica de Marcos presenta a Jesús como la manifestación humana de Dios, a base de las escrituras judías, y plantea que la venida de Jesús cumplió las expectativas teológicas que estaban expresadas en las escrituras antiguas. Y inclusive Marcos desea que sus lectores sepan que la muerte de Jesús es muerte para expiar el pecado de los seres humanos. O sea, para Marcos la función de Jesús es una función redentora, es una función expiatoria. Y desde luego, lo que hay de cumplimiento en Marcos es precisamente lo que plantea Isaías. O sea, el siervo sufriente, el que lee el libro del profeta y después que lo lee dice: ¿se ha cumplido qué? Esta escritura hoy entre vosotros. O sea, posteriormente toda esa información le es revelada a la iglesia, como si la cristiandad hubiera perdido el velo, pero ahora tiene que ir al Antiguo Testamento a probarlo. Y lo extraordinario es que esa cristiandad encontró más de 300 pasajes antiguos testamentarios que probaban que todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Jesús. Ahora, para Marcos, en otro aspecto, para Marcos la identidad de Jesús es importante, porque en Marcos se debate mucho la gran pregunta esta: ¿quién es este? Es un estilo, es una forma en la que él comunica su evangelio. Pues claro, la gente pregunta quién es este, pero le antecede un evento milagroso.
que le responde al lector y le contesta al lector. Pues, si vemos en el capítulo 1 de Marcos, versículo 27, todos los versos que voy a decir ahora son de Marcos. En el 1:27 dice, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Pues lo hace con autoridad, le da órdenes incluso a los espíritus y le obedecen. Note bien el estilo, la forma que utiliza Marcos. Habla de un poder, de un portento de Jesús. Y dentro del portento habla de la pregunta que se hacen. Dice, ellos se preguntaban quién era este, pero se preguntaban quién era este como resultado de un portento. Por lo tanto, la respuesta es académica. Tipo ya se vio. Pues, imagínense, lo hace con autoridad, le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Pues, ¿quién es este? Pues, el portento habla, da la respuesta. Esa es la forma como si vemos el 2:7 y vamos a ver algunos versículos aquí, porque la identidad de Jesús para Marcos es bien importante. Dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Si no solo Dios. Ahora, fíjese lo que hace Marcos en su estilo. ¿Qué está diciendo? O sea, ellos saben quien único perdona pecado es Dios. Pues, ¿y qué está diciendo? ¿Y él? Pues él los está perdonando. Pues entonces su identidad es divina. ¿Eh? El Evangelio de Marcos, más bien esto se basa más en los hechos de lo que Jesús hizo, ¿no? Oh, sí, en sus hechos, es más testimonial, claro que sí. Ahora, si vemos el 4:41, mire que otro dato interesante. O sea, la identidad de Jesús en Marcos es importante. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento? Primero eran los demonios, ahora resulta que hasta el viento y el mar le obedecen. Pues él está diciendo, mira, hay un portento y ellos preguntan quién es. El que lee, entiende. El que lee, entiende. Pues, ¿quién es este? Pues mira, le habla al viento y le habla al mar y le habla a los demonios. Pues no. O sea, observen bien quién es. Observen bien su identidad. De hecho, él comienza diciendo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si vemos el capítulo 6 y el versículo 2 y el versículo 3, dice, cuando llegó el sábado comencé a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y en el versículo 3 dice, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo. Pero fíjense qué interesante. O sea, plantea el concepto de la humanidad de Jesús, pero simultáneamente expone la pregunta. ¿Qué es lo que rondea en la mente? Es que la gente se está preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero él presenta un milagro, presenta un portento. Y es un portento que ellos mismos reconocen. ¿Quién es este que puede enseñar cosas tan extraordinarias? ¿Quién es este que tiene tanto poder para hacer tantos milagros? Si vemos el capítulo 8 y versículo 29, está Jesús hablando con sus discípulos y les está preguntando, ¿quién dice la gente, verdad? Y entonces, finalmente, él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y de luego aparece entonces el argumento, pues no te lo has revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Si vemos el capítulo 10 y verso 18, capítulo 10 y verso 18, Jesús le dice a Nicodemo, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno
sino solo Dios. Oiga, ¿qué se lee en la entrelínea? Si me estás llamando bueno, es porque estás reconociendo en mí que deidad. ¿Se da cuenta? O sea, ese estilo de Marcos es la forma de decir que es maravillosa, ¿no? Porque ven acá, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. ¿Qué estás diciendo entonces? El de entre líneas. Si me estás llamando bueno, es porque reconoces que yo soy Dios. En Marcos capítulo 14 y en el verso 61 dice: pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Fíjese que la intención de Marcos con la historia es precisamente poner en labios ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Dice: sí, yo soy. La respuesta es sí, yo no soy. Pero a fin de cuentas está a manera de pregunta. Y esa manera de pregunta en Marcos es bien obvia, porque lo que él quiere ofrecer es una respuesta al pueblo. Los dirigentes antagónicos y los discípulos nunca dudaron que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios entre los hombres, y lo hace de esta forma, lo hace en este estilo. Ahora, al mismo tiempo, ningún otro evangelio nos presenta un cuadro tan humano de Jesús como lo hace Marcos. Es el péndulo, ¿no? Por un lado presenta la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, afirmada y declarada por el pueblo, afirmada y declarada por los discípulos, afirmada y declarada por Pedro, afirmada y declarada hasta por el sumo sacerdote. Y ahora por el otro lado presenta entonces un cuadro bien humano de Jesús. Tan humano, que a veces los evangelistas alteran un poco lo que Marcos ha dicho en su documento, porque ellos no se sentían cómodos diciéndolo como Marcos lo había escrito. Como por ejemplo, en el 6.3 leímos, si volvemos al 6.3, en el 6.3 leímos que dice: ¿no es acaso el carpintero? Mire hasta dónde Marcos lleva a Jesús. Jesús es que es un carpintero. Ahora, vamos a ver cómo dice eso Mateo en el 13:55. Mateo 13:55. Dice: ¿no es acaso 13:55? ¿No es acaso quién? El hijo. ¿Quién es el carpintero entonces? ¿El papá? No es lo mismo decir el hijo que el carpintero, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Porque en la posición en la que está Marcos, está presentando que la humanidad de Jesús. Y ese concepto de la humanidad le permite verlo, inclusive que, oiga, Jesús era el primero, ¿verdad? El primogénito de José y de María. Por lo tanto, tuvo que haber sido ¿qué? Ayudante de su padre, ¿verdad? Entonces, como resultado de ello, para Marcos era carpintero. Pero Mateo dice: no, espérate, eso no luce bien que al Mesías le digamos carpintero. Es el hijo del carpintero. Ahora, si vemos a Marcos 1.12, mire a Marcos 1.12, dice: enseguida el Espíritu lo impulsó. Claro, la palabra es lo impulsó, en otras versiones dice lo lanzó, ¿verdad? El Espíritu lo lanzó. Cuando yo digo
yo lancé, no se asuste, no la voy a lanzar, ¿verdad? Yo lancé esta botella, ¿verdad? Pues que la tiré. Cuando Marcos dice, el Espíritu lanzó a Jesús al desierto, ¿qué está diciendo? Dio 4 vueltas como si fuera un disco y lo tiró, ¿verdad? A Mateo esa expresión no le gustó mucho. En Mateo capítulo 4 y versículo 1, mira cómo dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Ah? ¿Ah? Entonces Lucas lo imitó igual. En Lucas capítulo 4 y versículo 1, mira cómo dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo que quiere decir es que ni a Lucas ni a Juan ni a Mateo le gustó mucho la expresión de eso de que lo lanzaron al desierto. Lo llevaran o lo lanzaran, la cuestión que fue llegó. Ok, ahora, por el otro lado, en Marcos, Jesús es presentado con muchas emociones. Sí, es que Marcos lo presenta, ¿verdad?, como humano, Dios y humano. Ahora, si vemos en el capítulo 7 y verso 34, capítulo 7 y verso 34, no termino hoy, pero no hay problema. Dice: luego mirando al cielo, ¿qué hizo? Suspiró profundamente, ¿verdad? Si vemos el capítulo 8 y verso 12 de Marcos, dice: él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? O sea, para Marcos eso es como medio histriónico, ¿verdad? ¿Tú has visto esa gente que dice: mira, ahora tienes que llevar esto a ese? Y otra vez, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué? Bueno, hay muchos datos, ¿verdad? Cosas que podemos expurgar de él. En el 6:34, mire lo que dice en el 6:34. Dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Es decir, los miró y dijo como un buen puertorriqueño: ¡ay, bendito! ¿Ah? ¿Ah? Se conmovió de lástima. Por el otro lado, en el 6:6, fíjese como Marcos dice: y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Es decir, estaba maravillado. ¡Wow! Pero qué incredulidad tiene esta gente. Eran emociones que, según Marcos, se hacían evidentes en la persona de Jesús. Por el otro lado, en el 3:5 dice: Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. Y la mano se le extendió y la mano le quedó restablecida. Note bien que estaba enojado y entristecido. En buen español, estaba enfogonado por la incredulidad y por la dureza del corazón de la gente en la sinagoga. Por el otro lado, en el 8:33 dice: pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Le dijo: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Había indignación. Jesús estaba indignado. En el 10:14 de Marcos, mire, dice: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Porque, oiga, yo no sé qué le pasa a los orientales. Digo, tal vez no podemos generalizarlo, ¿verdad? Pero yo he ido a países de Oriente que tratan a los niños tan mal. Una vez estaba yo en Egipto y por poco me meten preso, porque vi a un policía agredir a un niño que estaba pidiendo.
Ay, no, yo no puedo. Y yo me le fui encima al policía gritándole abusador, y tú eres un abusador. Y me metí entre él y el niño, porque aquello me indignó que le diera un niño porque estaba pidiendo. Y el guía me alaba por un brazo y yo más le gritaba al policía aquel abusador. Y finalmente el guía me decía, dale gracias a Dios que no te entendió. Me hubieras dicho cómo se decía para habérselo dicho, porque a mí me indignó que... Entonces aquí dice, Jesús se indignó cuando vio que estaban empujando a los niños y que no dejaban que los niños se acercaran a él. Dejen que los niños vengan a mí. O sea, en Marcos Jesús es alguien que tiene un elemento de emociones destaca más la dimensión humana muy evidente, sí, porque destaca. Ahora, si vamos al 10:21, esta es la historia del joven rico. Y una de las cosas que dice, el único que dice que Jesús lo miró con amor es Marcos. O sea, fíjese que el joven rico no iba a seguir a Jesús, Jesús lo sabía. El joven rico no iba a llegar a la exigencia de Jesús, porque Jesús sabía por qué él quería vivir la vida eterna. Jesús sabía que la razón por la que él quería vivir eternamente era para seguir acumulando riqueza. Eso dijo, no te apures que te voy a bajar del caballo. ¿Tú quieres vivir eternamente? Sí. Yo sé que es para tener riqueza, no hay problema. Yo te voy a dar la eternidad, pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aún así, Jesús sabiendo todo eso, Marco es el único que dice que lo miró y lo amó. Ahora, el otro dato interesante, en el 11:12, gracias. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Cómo usted sabe que tiene hambre? Cuando bosteza, tiene hambre. Cuando bosteza. Me escapa una de ¿verdad? Ahora, solamente cuando bosteza usted sabe que tiene hambre. Cuando acá adentro empieza ¿qué? ¿Verdad? Que el hambre pica. ¿Verdad? Uno puede sentir, yo conozco gente hasta que se pone hasta de mal humor. Yo tengo una amiga que uno sabe que tiene hambre, que uno le dice, venga que ¿para dónde vamos ahora? ¿Cómo que para dónde vamos? No está bien, vamos a comer. Ya yo sé que tiene hambre, no hay que preguntarle más nada. Ni siquiera, ¿por qué me contesta así? Es que ya tiene hambre. Pues mire, Marcos no le cuesta trabajo decir, usted imagínelo como quiera, pero Jesús tenía hambre. Ya sea porque estaba bostezando, ya sea porque le picaba, como dice el líbano, la tripa, ya sea porque estaba desesperado, porque dijo, mira qué pasa, ya yo tengo hambre, vamos a comer. ¿Ah? Jesús tuvo hambre. Ahora, en el 6:31, mire el otro que dice Marcos de Jesús. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan ustedes conmigo solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Sabe qué historia es esta, verdad? Cuando Jesús se acostó ¿a qué? A dormir. Y a Marcos no le importa decir que a Jesús le daba sueño y se acostaba a dormir. De hecho, yo una vez prediqué un sermón, lo prediqué aquí en la iglesia, pero se transmitió por radio, sobre el Cristo que duerme. Y como era aquellos años donde estaba la efervescencia triunfalista en Puerto Rico, me llamó uno y me dijo, ese será el Cristo suyo, el mío no duerme. Y dije, bueno, pues yo no sé si el suyo no duerme, pero el que habla en la Biblia duerme.
Si ese es el mío, pues ese es el que es de la Biblia, el que duerme. Si usted tiene otro, ese es su problema. Usted fregue con su Cristo, que yo brego con el mío. No tengo ningún problema con usted, funcione con el suyo. Si el suyo... ¿Ah? Bueno, pues claro, pero Jesús era humano. Pero este duerme, este se acostó a dormir y se molestó que lo despertaran. Claro, como dijimos el domingo antepasado, estas historias no están con solo la intención de escribirse por narrarse. Estas historias tienen una enseñanza, y a mí me parece que la enseñanza del Jesús que duerme, yo no le voy a aplicar el sermón ahora, ¿verdad? Pero a mí la enseñanza del Jesús que duerme es extraordinaria, porque déjeme decirle algo, la razón por la que Jesús durmió es porque él entendía que lo mismo que él iba a hacer, lo podía hacer cualquiera de sus discípulos. Y yo creo que muchas veces Jesús se nos tiene que dormir para ver si lo mismo que él puede hacer, ustedes lo pueden hacer también. Porque si ustedes lo pueden hacer, no hay por qué despertar. ¿Verdad? Ustedes lo pueden hacer, pero háganlo ustedes. ¿Para qué lo van a despertar? Dejen que duerme y descanse un ratito ahí, ¿verdad? Como decía un jíbaro una vez, dice, úsalo cuando lo necesita, pero no lo moleste todas las veces. Pues eso es una buena teología, ¿verdad? Y un elemento que uno adquiere del documento interesantísimo. Por el otro lado, mire lo que dice el 9:36. En el 9:36 dice, luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Cómo dice? Abrazándolo. Ahora, mire lo que dice Mateo, en la misma historia, en el 18:5, Mateo 18:2, perdón, Mateo 18:2. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Ponerlo ahí y agarrar al niño y abrazarlo. Ah, sí. Ahora, mire qué dato interesante. Estos detalles que Marcos presenta, estos detalles que a Lucas no le gustaron y que a Mateo no le gustaron, bueno, pues eso a lo justo los colores, ¿verdad? Pero no despreciaron a Marcos, no lo despreciaron. Ahora, fíjese, ¿qué hace pensar esto? ¿Qué hace pensar esto? Esto hace pensar que con toda probabilidad Marcos está escribiendo gracias a un testigo ocular. Cuando presenta esos datos tiernos, Marcos es el único que dice que Jesús dormía en el 6:31, es el único que dice que Jesús dormía en la popa del barco. Todos los demás, nadie sabe dónde dormía. Marcos sabe dónde dormía. Fíjense qué interesante. Lucas no sabe, estaba durmiendo. Y Mateo, pero Marcos dice no, estaba en la popa del barco, estaba durmiendo en un lugar en específico. Y si estaba durmiendo en un lugar en específico, hay algunos teólogos que dicen, mira, con toda probabilidad es que Marcos recibió información de un testigo ocular. Y desde luego, hay otros teólogos que dicen, mire, Marcos no está escribiendo de su propia gestión. Marcos está citando a Pedro. Bueno, y usted dirá, ¿y tiene derecho a decirlo? Pues claro que tiene derecho a decirlo, si la teología en este sentido es una reflexión. Ahora, si vemos a Marcos 10, versos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocaran. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, ¿verdad? Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
Ahora, veamos esa misma historia en Mateo 19. En Mateo 19, verso 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. Hoy te he puesto a trabajar allí de más. Mateo 19, 13 al 15 dice: llevaron unos niños a Jesús para que le impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Dice, Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Obvió el qué? Obvió el abrazo, ¿verdad? Obvió el abrazo y obvió la bendición. Esa información que obvia Mateo y que obvia Lucas y Marcos la pone, obviamente lleva a algunos teólogos a pensar que la pone porque alguien que fue testigo ocular se lo está diciendo. Y así sucesivamente. Si vemos el 6:40, en el 6:40, Marcos 6:40, Marcos 6:40. Dice, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Eso es el día de la multiplicación de los panes y los peces. Y mire qué interesante, ninguno dice eso. Los demás no cuentan. Pero Marcos dice, mira, los puso de 100 y 50. Entonces, ¿quién le contó eso? ¿De dónde sacó la información? Alguien que estuvo allí. Claro. ¿Cuál dirá? La fuente. Pues fantástico, pues dilo. Pero no pienses y creas que lo que tú dices es que es la autoridad absoluta. No, pues está bien, tú lo dices, pero no hay ningún problema. Es como algunos teólogos que plantean y dicen, no, mira, lo que Jesús hizo ese día de la multiplicación de los panes y los peces fue una gestión cooperativista. Recogió todos los pedazos de comida y todos los cantitos de pan y de peces que todo el mundo trajo, lo juntó, luego les dio un curso de urbanismo. Es decir, coman mucho. Entonces, como resultado de eso, finalmente sobraron 12 cestas. Pues mire, si usted lo quiere decir, dígalo. No hay ningún problema. Pero no se burle ni se ría de mí cuando yo diga que Jesús hizo un milagro. Y como resultado del milagro, multiplicó, porque a fin de cuentas ni tú estabas allí ni yo tampoco. Pero yo cito la escritura. ¿Ves? Es como el planteamiento del teólogo que dice, si ustedes se dieron cuenta, ¿no? El domingo, con respecto a la tentación de Jesús, ¿verdad? Pues la tentación de Jesús, que dice que algunos teólogos dicen que todo fue en su mente. Todo fue en su mente. O sea, que Jesús estaba y pensó, ¿cómo sería si yo tuviera hambre ahora? Entonces digo, pues vendría Satanás y me preguntaría, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y yo le respondería, pues no solo de pan viviré. Mire, si usted quiere creerlo así, créalo así. Me tiene sin cuidado que lo crea así. Ahora, ¿por qué no afirmarlo literalmente como el Evangelio lo dice? Y Satanás le dijo, y no está diciendo que estaba en la mente, que si estaba... Tan sencillo como eso. Ahora, si para usted es lógico, es racional, ¿verdad? Plantear, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que a veces nosotros le damos a Satanás más fuerza que a mismo Dios. ¿Entiendes? Le ponemos a Satanás más fuerte a tentarlo cuando Dios mismo está. Pienso yo, porque yo pienso de esa forma. ¿Sí? Yo pienso que es el mismo. Entonces, si él lo hiciera como un ser humano, sí, lo haría como Satanás lo hace, por el poder, por la gloria, para él, por el egoísmo. Y no deja de ser un buen argumento. No deja de serlo. Fíjate que yo he dicho que no deja de serlo. El asunto es que no podemos menospreciar al que tenga un planteamiento distinto por el solo hecho de que mi planteamiento es este. O sea, ese es mi argumento. ¿Y por qué yo quiero empezar a dejar claro esta base desde ahora? Óigame, porque cuando
cuando arranquemos con Marcos y luego sigamos con Mateo y luego vayamos a Lucas, pues mire, vamos a encontrarnos con una diversidad de opinión y de pensamiento. Pues fantástico. Oiga, todo, si los teólogos no hicieran diversidad de planteamientos, no pudieran vivir. Ellos leen lo que uno escribe y dicen, espérate que voy a escribir un libro para contestarle a fulano. Pues viven de eso. Fantástico, la teología es reflexión. Lo que no podemos es subestimar, menospreciar, ¿verdad? Al que piensa de manera distinta. Es como yo no sé si ustedes, la anécdota de la señora que le estaba hablando al intelectual sobre el día que se ahogaron los egipcios, y ellos se ahogaron y el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó y los egipcios a caballo entraron y se ahogaron, y el intelectual le dice, mire señora, bendito, ¿verdad? Yo entiendo su fe, pero es que, ¿verdad? Pues usted desconoce, hay mucha ignorancia, pero realmente eso no fue así. Déjeme explicarle bien. Mire, lo que sucede es que hay unos momentos en que por las situaciones climatológicas y ambientales, el mar se reduce y se convierte más o menos como en 6 pulgadas. Pues el milagro fue más grande. Pero porque dice, porque en 6 pulgadas se ahogaron los caballos con los jinetes. ¿Se dan cuenta? Pues entonces el milagro fue más grande. O sea, ¿por qué pretender? O sea, vayamos a la teología. Claro que, óigame, y esto lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, cuando yo voy a la palabra del Señor para estudiar, yo voy a hacerle preguntas al texto, pero cuando yo voy a la palabra de Dios para que hable a mi corazón, no me interesa hacerle ni una sola pregunta, me callo yo y que Dios me hable. Hay que tener el suficiente equilibrio para vivir en la experiencia de la vida. Mire, y yo he visto y he compartido, por ejemplo, hubo un profesor, los que han estudiado en el seminario evangélico lo recordarán muy bien por sus planteamientos críticos, abiertos, desafiantes. Pues sí, y así era. Pero muchas veces, cuando había una situación difícil en él, cuando había una situación difícil en su familia, yo viví la experiencia de que me llamara a su oficina y le dijera, ¿tú puedes orar por mí? Y yo decía, wow. O teníamos el culto y decía, tengo una petición de oración, ¿pueden orar por ella? Y todo el mundo, mira, el doctor fulano le está pidiendo oración. Pues mire, eso se respeta en la vida de ese individuo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un miércoles. Esa hora yo me he pasado sin darme cuenta y tú no me has dicho nada. ¿Tú me señalaste? ¿Usted quiere terminar con más? No. Yo dije al principio que no. Vamos a parar aquí entonces. Pero yo conté una anécdota que leí el día pasado, que la tengo aquí en internet, de un hombre que va leyendo la Biblia en un tren, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y leyendo la Biblia, frente a él hay un muchachito intelectual y se le queda mirando y dice, ¿y todavía usted lee ese libro lleno de fábula y de ignorancia? Y él le contesta y le dice, ¿tú crees que este libro tiene fábulas e ignorancia? Le dice, bendito Señor, usted no se ha percatado de los últimos descubrimientos que se han hecho. Mire, en el mundo de la ciencia se han hecho una serie de descubrimientos que nos ha llevado a concluir que ese libro que usted está leyendo, la Biblia, ese libro está lleno de cuentos y de fábulas, eso es mitología. Y el muchacho le dice, es una pena que yo me baje en la otra parada, pero les recomiendo algo. Ya que usted está aquí en Francia, deme una tarjetita suya y yo le voy a enviar a vuelta de correo. Le voy a enviar información de los más prestigiosos científicos de aquí de Francia. Cómo ponen en tela de juicio la Biblia.
sobre todo del Instituto Científico de Francia. Y el viejito sacó su cartera y le entregó una tarjeta de presentación. Cuando el muchachito la leyó, bajó la cabeza avergonzado. Decía doctor Luis Pasteur, presidente de la Fundación Científica en Francia. ¿Ah? Es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Es el necio, lo plantea con claridad. Bueno, se acabó, vámonos. Por más que yo diga aquí, después de las 2:30 a mí no me pagan.